Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a hacer un nuevo videíto el día de hoy. Lo primero que quiero hacer es darle las gracias a cada una de ustedes, de las personas que vio el video pasado, que se llama Juntos Busquemos un Nombre. Porque muchas lo vieron y estuvieron ahí pensando, ¿verdad?, en qué nombre yo les podía poner a ustedes. Porque el nombre del canal es Desde el Corazón, pero no sé cómo referirme a ustedes. Por ejemplo, en mi otro canal yo les digo corazones, porque mi canal se llama Corazón Mágico, entonces ustedes son mis corazones. Pero acá se llama Desde el Corazón. Entonces muchas me sugirieron nombres muy simpáticos como Chispita, Orejitas, mis gatitas, mis cuchitas, que les pusiera mis escuchas, también que podía ser... muchos nombres así simpáticos que me sugirieron, mis almitas, mis venas. Alguien me dijo que como se llamaba Desde el Corazón, que ustedes podían ser mis venas. También otra me puso la Julia Lovers, muchos nombres simpáticos. Pero el nombre que más se repitió y que me hace mucho sentido, la verdad, me hace, sí, al escucharlo me agrada y me hace sentido con lo que refleja y quiere expresar el canal, que es la palabra amigas. Porque uno generalmente, ¿qué es lo que busca también aquí? Por ejemplo, una persona solitaria, así como soy yo, que ustedes me conocen. Yo creo que eso es lo que busco, amigas. Amigas virtuales en este caso, pero amigas al fin y al cabo, ¿cierto? Porque si yo tengo una dificultad o algo, me comunico con ustedes y ustedes me dan consejos, me dicen esto y esto otro. Entonces, finalmente, eso es lo que son, unas amigas virtuales, pero amigas. Entonces, ese va a ser el nombre de ahora en adelante que va a quedar. Muchas gracias a todas las personas que sugirieron ese nombre. Me parece un nombre precioso, un nombre súper adecuado y de ahora en adelante me voy a referir a ustedes como amigas. ¿Qué les parece? Bonito el nombre, ¿cierto? Un aplauso, bien. Acaban de ser bautizadas oficialmente como amigas. Perfecto. Aclarado el tema del nombre, entonces seguimos adelante. Hoy día, miren, yo, esto de tener un canal y un canal donde uno conversa y cuenta muchas cosas, me hace pensar en qué cosas yo puedo hablar. Entonces yo tenía un tema preparado. Ya yo dije, miren, voy a hablar de esto porque me parecía interesante, me parecía novedoso y a la vez entretenido. Entonces yo dije, ya tengo este tema, ya tenía todo pensado lo que iba a hablar, ya sí, pim, pam, pum. Y de repente recibí un mensaje en Instagram. Un mensaje bonito, muy bonito, pero que me trajo recuerdos. Entonces, el tema que yo tenía pensado abordar el día de hoy quedó a un lado. Ya no va ese tema. Porque dije, ese tema, bueno, lo que me recordó esa persona, además de un comentario que recibí también por otro lado, me trajeron hartos recuerdos y me hizo pensar que tal vez este nuevo tema sería más acertado tocarlo acá. ¿Y a qué me refiero? Lo primero que quiero hacer es presentarle para las personas que no sepan. Esta persona que les voy a mostrar a continuación, ellos son mis padres. Mi papá y mi mamá, bueno, y esa belleza que está ahí al medio, esa soy yo. Pero ellos son mis padres. Quiero contarles un poquitito para que entiendan, ¿verdad?, a dónde voy. Ellos, bueno, yo fui criada en una familia donde fui criada por una madre muy, muy seria, muy severa. Y yo les he contado, bueno, todo lo he contado en el otro canal, entonces tengo que empezar de cero acá. Fui criada por una madre muy severa y por un papá muy alegre, muy simpático, pero un poco ausente. No es que me dejara botada ni nada de eso, sino que ausente en el sentido de que él tenía que trabajar mucho. Entonces, generalmente él trabajaba fuera de casa y yo con la que me quedaba siempre era con mi mamá. Yo soy hija única. Entonces,
la relación con mi mamá no era esa relación típica que uno busca o que uno ve en las películas, ¿verdad? Donde las madres, no sé, te toman de la mano y van caminando, o si tú te caes van corriendo y te acarician la rodilla y te abrazan y te consuelan. Así no, así no era mi relación con mi mamá. La relación con mi madre era a la antigua. Era una madre severa que, por ejemplo, si yo me caía o me pasaba cualquier cosa y yo lloraba, me decía, cállate, no saca nada con llorar. Entonces, yo seguía llorando porque me dolía o porque tenía pena o porque qué sé yo. Entonces ella me decía, cállate, me decía. Si no te quedas callada, me decía, yo te voy a dar motivo para que de verdad llores. Entonces yo sabía al tiro lo que se venía. Entonces me ponía a pensar y a sacar cuentas y yo decía, a ver, ¿lloro por pena o porque me duele o lloro mejor porque me va a sacar la ñoña y media? Entonces obviamente yo decía, no me conviene esto, me queda callada. Entonces yo sabía que no tenía que llorar. Tal vez de ahí viene también esto de que a mí no me gusta llorar, porque yo lo considero una debilidad y no, me carga llorar. Lloro para mis adentros, así. Así. Ya, entonces, ¿qué pasa? Que uno como niño, ¿verdad? Porque yo veía a mi mamá que siempre tenía que trabajar, que mi papá llegaba, no sé, pues cada 2 semanas y después se tenía que volver a ir. Y que cuando él venía a la casa, por ejemplo, venía porque traía la ropa sucia, porque venía a dejar algo de plata y después él salía a distraerse con sus amigos, a conversar, pero mi mamá seguía la misma rutina de siempre, que era estar en la casa, que tenía que trabajar, que lavar, que hacer la comida, que tenía que correr para allá, para acá, y mi papá, lo más bien gracias, o sea, era un buen papá, pero no era ese papá como hoy en día en que los hombres se atreven a colaborar en la casa, ¿verdad? No sé, pues si veía a tu mujer que está apurada y todo, y no te da miedo agarrar una escoba y colaborar en la casa si la cosa es de los dos. Pero los papás de antes no eran así. Las cosas de la casa las tenía que hacer la mujer y el hombre tenía que trabajar y punto. Eran los roles que cada uno tiene estipulados, ¿cierto? La mamá dueña de casa, mamá y eso. Y para de contar. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, yo como chica, yo siempre pensé que mi mamá era mala. Yo decía, mi mamá es mala, mi mamá es tan enojona. Y yo así lo veía, que mi mamá era mala y enojona. Porque era como yo la veía siempre, que siempre estaba enojada, que siempre estaba seria, que siempre estaba sentada y con el candadito. Esa es una voz típica de mi mamá. Yo sabía el tiro cuando mi mamá estaba enojada, porque mi mamá se sentaba en el borde de la mesa y se sentaba así. Y entonces tú sabías, y algo pasó. Tú sabías al tiro ya, chuta, ¿qué hice? ¿Qué quebré? ¿Qué rompí? ¿Qué no sé? ¿Qué notas malas me saqué? Entonces, claro, toda la responsabilidad estaba en los hombros de mi mamá. Y así fue pasando el tiempo, yo fui creciendo. Cuando era pequeña, ella me miraba nomás y si no, el tiro. Entonces yo ya sabía, pero a medida que fue pasando el tiempo, yo fui creciendo, también me fui revelando un poco, fui ya no siendo a lo mejor tan sumisa ni tan, entonces teníamos encontrones mucho más fuertes con mi mamá y empezamos a chocar así, pero pesado. Pero te estoy hablando de choques pesados, así ya yo contestona y mi mamá el fa y yo ahí pararle el hacha y así, rebelde yo sin causa. Y el tiempo fue pasando, yo fui creciendo, me casé, tuve mi propia familia, mi propio hijo y fui pensando, ¿verdad? Y analizando y en fin, ha pasado mucho tiempo, mucha agua bajo el puente. Yo ahora con 53 años, creo que estuve dolida con mi mamá mucho tiempo. Porque a lo largo de la vida yo siempre tuve una imagen de una mamá dura, de una mamá, como les digo, mala, porque no era cariñosa mi mamá como yo quería que fuera. Yo quería que mi mamá me hiciera cariño, que mi mamá me consolara cuando yo tenía pena, que me abrazara, que me buscara piojito, como yo le decía, búscame piojito, y me decía ella así. Pero no era de ese tipo de mujer mi mamá. Entonces,
Para mí mi mamá siempre fue enojona y mala. Y cuando fue pasando el tiempo y mi mamá fue envejeciendo y mi mamá se fue apagando y fue cambiando, creo que 2 veces en mi vida, en toda mi vida, porque yo mi mamá, más encima, mi mamá me tuvo grande, entonces nuestra diferencia de edad era tanta, me tuvo cuando ella tenía 41 años, cuando ya pensaba de que no iba a tener más hijos, cuando ella pensaba que a lo mejor de ahora en adelante iba a vivir su vida, iba a poder hacer otras cosas, pero no fue así, porque ella cuando ya dijo ya estamos todos ok, saca sonapa, la guinda de la torta. Yo le llegó el postre a los 41 años, sin pensarlo, sin desearlo, nada, listo. Dios dijo, mira, has tenido una vida complicada, has tenido una vida difícil, toma. Te voy a mandar esta niñita para que te haga rabiar todavía más. Y llegué yo. Y entonces, claro, yo después, ahora ya de grande, como les digo, tuvimos una conversación con mi mamá 2 veces en mi vida, conversaciones así abiertas, donde pude conversar con la mujer, no con la mamá. Entonces ahí pude conocer un poco más de la historia de mi mamá, un poco de la historia de la mujer que había detrás de mi mamá, de esa mujer mala que yo siempre había visto. Y una vez que yo conocí la historia de mi mamá, pude entender tantas cosas. Por ejemplo, lo voy a contar así a grosso modo, porque si no vamos a estar 5 días hablando acá. Y ustedes saben que yo soy buena para hablar. Mi mamá salió de su casa muy joven. Empezando tenía a su mamá y a su papá y tenía muy buena situación económica, porque mi abuelo tenía mucho terreno. Mi abuelo era de Temuco, de Cunco, y tenía mucho terreno. Tanto así, era tan pudiente que el caballero tenía 2 esposas y tenía muchos hijos. Pero ¿qué pasó? Que él en un momento se enfermó, murió y la situación cambió porque ya no había alguien que se hiciera cargo de todo lo que él tenía. Entonces, ¿qué pasó? Que la familia empezó como a dispersarse, qué sé yo, cada uno, y mi mamá, siendo casi la menor de la familia, tenía como 14, 15 años, tuvo que salir a Santiago a trabajar. Imagínense una chica, una pequeña que no conocía nada del mundo. Mi mamá no tenía mayor educación porque lo único que había conocido era trabajo en el campo. Entonces sales de tu lugar de confort y te vas a Santiago y no te vas de vacaciones ni a la casa de tu tía, nada. Te vas a una casa donde tenía que trabajar de nana. Y en esa casa no la trataban como una nana, pues la trataban como una, me entiendo, una empleada, o sea, 24/7. Mi mamá no tenía días libres, nada. Era levantarse temprano, atender a toda la familia. Y ahí se crió, digámoslo así, porque llegó muy chiquita. Y habían otras niñas que eran más o menos de su edad, donde ella pasó el tiempo y ella veía como esas niñas que eran de su edad hacían cosas completamente diferentes a ella. Pues tenían después ya sus parejas, su pololo, hicieron su vida y ella seguía siendo nana, seguía siendo la empleada. Entonces, ¿qué pasó? Que mi mamá también empezó a anhelar eso. Quería también tener su propia familia, tener su espacio, ser entre comillas libre. Y por ahí, por allá, conoció a alguien que la vio joven. Mi mamá, mira, aquí les dejo esta foto. En esta foto que yo les he mostrado, esta hermosa, mi mamá aquí se ve, pero bellísima. Esa foto fue el día en que mi mamá se casó con esta persona. Entonces esa sonrisa grande que se ve ahí de mi mamá se borró al poquito tiempo, porque esta persona no era tan buena como ella pensaba, ni le iba a dar lo que ella pensó y lo que él le había prometido. Porque al poquito tiempo empezaron los malos tratos. Él vivía también con su mamá, entonces entre su mamá y este caballero la trataron muy mal a mi mamá. Habían golpes, habían humillaciones. Si ella quería, no sé, pues tener algo de dinero, plata y todo, no, se le privaba de eso. Mi mamá quería trabajar, quería hacer cosas, tenía muchas ganas de surgir y con esta persona no lo podía hacer. Entonces fueron muchos años de sufrimiento con esta persona. Y mi madre, y es lo típico, o sea, te pegaba por un lado, te dejaba tu amor eteado y después llegaba acá y te decía mi amorcito, nunca más y nunca más lo voy a hacer. Y mi mamá, chica, ¿verdad?, enamorada, sola, caía nuevamente y así fue dándose esto con el tiempo.
Mi mamá tuvo un hijo con esta persona, pero era tanta la maldad de la suegra y de este hombre que como mi mamá, pese a que él la dejaba toda moreteada para que no saliera a trabajar, mi mamá igual salía a trabajar así toda morada, porque en el trabajo ya la conocían y ya entendían lo que pasaba y ya aceptaban. Entonces, y le decían, sepárate, Tina, déjalo, en fin. Entonces mi mamá tenía miedo. Y un día aquí esta parejita, a este hombre con esta suegra, se les ocurrió la idea de quitarle el hijo a mi mamá. Se arrancaron ellos, le quitaron, o sea, perdón, la que se arrancó fue la suegra, porque este hombrecito después del tiempo le gustaba mucho tomar y murió. Entonces quedó la suegra sola y se sintió tan poderosa, digámoslo así, y como había quedado sola sin su hijo, dijo, tate, me voy a quedar con mi nieto. Y le quitó el hijo a mi madre. Mi madre lo buscó por mucho tiempo. Ella se arrancó, no lo pudieron pillar, nunca supieron. La cosa es que mi mamá nunca volvió a ver a ese hijo. Hasta años más tarde que se reencontraron. Entonces mi madre quedó sola. Tuvo que seguir trabajando, tuvo que seguir subsistiendo. Trató de buscar a ese hijo, pero le fue imposible. No tenía los medios, no tenía la educación, no tenía nada como para herramientas para poder tener a ese hijo de vuelta. Pasaron los años, ella siguió trabajando sola, luchando como podía, en lo que podía. Y después de muchos años, ella empezó a trabajar en un restaurante como maestra de cocina. Mi mamá cocinaba muy rico, era una mujer muy trabajadora, empeñosa. Y se ganó el respeto y el reconocimiento en ese restaurante y trabajaba ahí. Ella era la chef, digámoslo entre comillas, porque no era chef, no tenía la educación, pero era la maestra de cocina. Y ahí en ese mismo lugar había un caballero muy guapo, muy joven y fachoso y pintoso, y ese hombre era mi papá, don Ancianito, que conoció a esta mujer preciosa y se enamoró de ella, qué sé yo, y la empezó a conquistar, y mi mamá le decía, no, chu, chu, y él le decía, sí, y ella le decía que no, y él le decía que sí, hasta que finalmente ya la conquistó. Por ahí, por allá, entre que sí, entre que no, se rejuntaron ellos a vivir. No era tanto por amor, era más que nada por compañía, porque cada uno de ellos venía con su propia historia de vida. Mi mamá, bueno, lo que ya les conté, aparte por otro lado mi papá tampoco la llevó tan fácil. Mi papá quedó huérfano pequeño, guaguita, sus hermanos se hicieron cargo y como no pudieron, lo regalaron a mi papá. Se lo regalaron a una familia. Pero ahí no fue criado tampoco como un hijo, fue criado básicamente como un empleado. Él tenía que hacerse cargo de los animales, de las vacas, de las ovejas, y pobre del que se equivocara porque lo mandaban a un rincón con 2 granos de maíz en la rodilla y ahí tenía que estar castigado. Entonces tampoco fue una vida sencilla, un hombre sin educación, que no conoció lo que era el cariño tampoco maternal ni paternal, no sabía cómo ser papá, no sabía cómo ser hijo. Cuando le tocó a él ser papá no tenía referente de cómo tenía que ser. Entonces también hizo lo que pudo con lo que tenía. Entonces se juntaron estas 2 almas que venían solitarias, ¿verdad? Una por un lado con todo el sufrimiento que acarreaba y el otro por otro lado que venía con una sonrisa y risas, pero también con mucho dolor que traía guardado en su corazón, pero como hombre no era capaz de expresarlo. Y ya empezaron a estar juntos, trabajaban los 2 de noche en ese restaurante, ya eran grandes los 2. Entonces tienen que haber pensado ellos, ya vamos a trabajar, en fin, vamos a hacer algo en común para salir adelante. Y como les digo, ¿qué pasó? Dios dijo no y les mandó un postre, un regalo. Esta cosa hermosa que ustedes ven frente a la cámara, les llegó. Entonces mi mamá tampoco estaba preparada en ese minuto para ser mamá nuevamente. Ella recién estaba empezando a trabajar, vivían en una pieza pequeñita con mi papá, tenían que trabajar de noche, ay, era una complicación. Más encima en los años que yo nací, que eran entre el 71 y después vino el 73, que fueron años caóticos, se hizo súper complicado. Yo conocí toda esta historia años después, todo lo que pasaron, todas las necesidades, los sufrimientos, las angustias, pero yo solo conocí después, cuando yo tuve la conversación con mi mamá, y ahí recién uno empieza a decir, porque yo ahí supe lo que tuvo que pasar esa mujer, que de años más tarde se convirtió en mi mamá. Entonces ahí pude entender un poco
el por qué mi mamá siempre andaba seria, preocupada, enojada, como decía yo, siempre andaba. Claro, porque venía arrastrando una carga tan pesada. Siempre tuvo que ser algo. Fue hija, después fue empleada, después fue esposa. Por muy poquito tiempo le tocó en ese minuto ser madre, no pudo disfrutar ese momento. Fue nuera, ¿me entiendes? Pero nunca fue mujer. Mujer en el sentido de que mi mamá también tiene que haber tenido muchos sueños, muchos anhelos, cosas que a lo mejor quería realizar, porque mi mamá era una mujer muy inteligente, muy inteligente. Pese a que no sabía ni leer ni escribir, tuvo un negocio, se hacía cargo de la contabilidad, manejaba los números, se preocupaba de las compras, de las ventas, y lo hizo todo sola. Me encantaba cuando, por ejemplo, por las tardes ella se sentaba. Yo creo que por eso me gusta este sonido de la ASMR, porque yo la veía a ella tomar un diario y empezar a leer así en silencio, juntando las letritas una por una. Entonces las iba juntando y después formaba la palabra. Y así fue aprendiendo. Entonces, ¿a qué voy yo con toda esta cháchara que les he dado todo este rato? Porque el comentario que me llegó a mí en Instagram, no voy a dar nombres ni nada, pero me hizo pensar. Esta personita me decía que le gustaba mucho ver nuestro canal, que le gustaba mucho ver a Esposito y vernos a mí cuando o salimos a caminar o estamos aquí en la casa juntos preparándonos para almorzar y para ver una serie, porque nosotros siempre hacemos cosas juntos. No así con su papá y con su mamá. Me decía que ella lo único que desde que tiene memoria prácticamente los ha visto discutir y que no se llevan bien, y que su mamá sobre todo siempre la ve enojada, y que es lo que ha hecho sentir por todos estos años, ¿verdad?, a ella y a su hermano. Entonces, claro, o sea, yo noté la penita que había en ese comentario, y esa misma penita me trajo todos esos recuerdos a mí. Y yo le dije a ella que debería tratar de hacer pequeñas intervenciones, no llegar y abordar así a la mamá, decirle, mamá, ¿por qué tú? No, porque eso ya suena como a un cuestionamiento, y yo creo que no es lo que ella quiere, sino que de pronto empezar a conocer un poquitito más a la mamá y preguntarle, ¿verdad? No sé, si le gusta, por ejemplo, tomarse un café y tú la ves que está por ahí, decirle, mamá, ¿te pongo la tetera para que te tome un cafecito? Entonces ella en un principio puede que reaccione medio, pero sí le va a hacer mella en su corazoncito el hecho de que tú tienes un gesto lindo con ella. O de repente, que si yo sales y tu mamá quedó sola en la casa, y cuando llegue, mamá, mira, te traigo un chocolatito. Algo pequeñito, nada tan grande tampoco, pero que sea un detalle, algo que tú sepas que le gusta. Si le gusta la sustancia, si le gusta el chocolatito, si le gusta algo, ¿me entiendes? O sea, que tú salgas y que pienses en ella, y que al volver a la casa le lleves ese detalle. Entonces esas cositas van a ir aquí, entrando en su corazoncito de a poco. Y eso puede que abra el camino para que en algún momento haya alguna instancia donde ustedes dos se puedan sentar y conversar. Y esto yo lo digo para muchas de ustedes que a lo mejor pasan por la misma situación o han pasado por esta situación, donde las madres son severas y muy enérgicas. Y ahí empezar como a entrar de a poquito para tratar de conocer a esa mujer, de saber qué es lo que piensa, qué es lo que quiere, qué es lo que a lo mejor le hubiera gustado en algún minuto de su vida, qué cosas son las que trae en su mente todo el tiempo, aparte de que tengo que cocinar, que tengo que planchar, que tengo que ir a la escuela, que me entiende, un montón de cosas, sino que cosas que piensa para ella, como mujer. Y entrar por ahí, para intentar indagar y conocer a la mamá y el por qué su reacción y el por qué ella es así, por qué piensa así, por qué actúa así a lo mejor con el papá. Tal vez el papá no es un hombre detallista, tal vez ella le ha dado pequeñas pistas y él no, ¿verdad? Porque como son hombres a la antigua, como que no captan de repente las señales. Y hay que recordar que tu mamá sigue siendo mujer. Y a las mujeres nos gusta muchas cosas, pero a las mujeres también hay que leernos entre líneas, porque no somos de estas directas que decimos, oye, quiero que me regales flores, o oye, me gustaría que mañana me sacaras a comer, o me gustaría, no sé, que me trajeras un regalo. No, sino que lo que nosotras las mujeres esperamos siempre es que ese tipo de cosas nazcan del hombre solo, sin tener que estarle diciendo, oye, tráeme un regalo, oye, cuídame, oye, hazme cariño, ¿me entiendes? O sea, que nazca solito del hombre. Entonces puede que por ahí vaya la cosa. O tal vez algún sueño frustrado que tiene tu madre
y que nunca lo pudo cumplir y que ve ahora cómo se le va la vida, cómo se le van los años y lo ve cada vez más y más lejano. Pero siempre hay que indagar y no quedarse con esa imagen negativa de que mi mamá es mala, mi mamá es enojona, porque siempre hay un porqué. A nosotros los hijos nos cuesta entender esa parte, nos cuesta. Yo hubiera querido que mi madre me amara y que me tratara con cariño y que me acuchara y me dijera que yo era la cosita más linda y que estaba orgullosa de mí. No fue así, no me lo dijo con palabras. Tal vez con el tiempo yo fui entendiendo su idioma de amor. Ella me trataba bonito y me hacía cosas ricas para yo poder comer, para yo poder disfrutar. Que ahora yo me doy cuenta de esos detalles de amor, que era su lenguaje de amor. Entonces piensa un poquitito, tal vez analiza, a lo mejor tu madre sí tiene un lenguaje de amor contigo y tú todavía no lo has podido descifrar. Toma tiempo, no es sencillo, duele recibir, ¿verdad? Si a lo mejor tú te quieres acercar y ella, duele, pero hazlo con calma, hazlo de a poquito, hazlo suavecito para que ella pueda irlo aceptando e incorporarlo a su forma de ser. Espero no haberlas aburrido con este tema, de verdad que yo sé que es un tema intenso, que muchas personas tal vez les va a llegar al corazón y me van a decir, Julia, ¿sabes qué? A mí me pasaba esto o a mí me pasó esto otro. Y de eso se trata este canal, de que podamos intercambiar historias, de que podamos intercambiar recuerdos. Cuéntenme ustedes si les pasó algo similar, si tienen algún conocido o algo así que les haga pensar y traer esos recuerdos hasta el día de hoy. Muchas gracias por el cariño, por haber estado en este video, de verdad que se los agradezco muchísimo el apoyo que he tenido. No pensé que este canal fuera así a pegar tan directo en el corazoncito de cada una de ustedes. Ya tenemos nombre, por lo tanto ahora ya me puedo despedir correctamente y agradecerles simplemente el cariño que hayan estado acá, que hayan escuchado todas estas chácharas. Un besito enorme, cuídense y nos vemos en un próximo video, mis queridas amigas. Recuerden, para que estemos acá hablando desde el corazón.